Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse y gracias por dedicar un momento de esta tarde al Perú. Encantada, Eric, de que estés esta tarde con nosotros y te cedo el paso para que empieces a transmitir todos tus conocimientos. Hola, buenas tardes, Lola. Hola, Aida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, Amigos todos, agentes de viaje, bienvenidos. Y vamos a tener este pequeño seminario. Voy a aportarles algunos aspectos técnicos y aspectos relevantes para que podáis tener una mejor concepción de cómo ofrecer un viaje, un producto que pueda incluir esta parte tan importante del destino Perú. Voy a empezar comentándoles que la conectividad que ha ido evolucionando en los últimos años ha hecho que hoy en día pues, el país Perú, sobre todo de esta parte de Europa, tenga una mejor conectividad y actualmente tenemos casi 21 vuelos directos semanales a Lima con 3 compañías desde Madrid. También tenemos la posibilidad de tener vuelos pues, desde Francia con Air France o Holanda con KLM, y a finales de este mes se inician también los vuelos desde Londres con British Airways. Con lo cual, cada vez aumenta la posibilidad de poder conseguir pues, un billete, sobre todo los espacios en temporada alta, para los clientes que elijan este destino. La región de Cusco, como les decía, es un paso importante de todo viajero o turista que quiera visitarnos en Perú. Cuenta hoy en día con toda la conectividad de vuelos internos, carreteras, que luego ampliaremos la información. Y en esta región de Cusco, que como decía es quizás de las más importantes en cuanto al turismo, vamos a abarcar lo que es la propia ciudad de Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu. Cusco está situada en la parte sur-este del país, es el quinto departamento en extensión y el séptimo en población. ¿Qué nos ofrece esta región? Uno de los aspectos importantes es su naturaleza y biodiversidad, que pasa pues, de poder experimentar una estancia en la zona andina con nieves perpetuas que bordean los 6.000 metros y descender hacia al inicio de la cabecera amazónica, como Machu Picchu o el Bosque Nublado, yendo hacia el Parque Nacional de Madhu, pasando por valles interandinos con climas muy, muy, muy idóneos para una estancia agradable, porque recordar que estamos en una zona tropical, Perú está situado muy cerca del Ecuador, y esto nos permite pues, tener estancias o sea, vivir el ecosistema geográfico en la zona andina, pero también estar en zonas como el Valle Sagrado o ya Machu Picchu, que es prácticamente el inicio de la selva. Evidentemente, Cusco fue la capital del imperio del Tahuantinsuyo, la capital inca, tiene un gran patrimonio histórico-cultural, tenemos una gran cantidad de palacios incas hoy convertidos en hermosas iglesias, conventos. Cusco es patrimonio de la UNESCO. Tenemos una gran cantidad de museos que veremos más adelante. Si a todo esto, aparte de su naturaleza, el gran legado arqueológico, histórico, el colonial, le añadimos el hecho que puede uno vivir o disfrutar sus comunidades andinas o sus comunidades vivas, pues hacen del destino un destino sui generis, ¿no? Además, acompañado de muy buena infraestructura, Cusco ofrece hoy una hotelería amplia para todos los bolsillos, están presentes casi todas las cadenas internacionales como les comentaba, esto mismo en Cusco ciudad, en el Valle Sagrado y en el pueblo de Aguascalientes para quienes quieran ir hacia Machu Picchu.
Aparte, tenemos una amplia oferta gastronómica. Como sabéis, Perú es un gran referente hoy día en la comida. Y Cusco, tanto Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu ofrecen una amplia oferta gastronómica que pasa por la comida regional, con platos típicos, auténticos de la zona, la cocina novandina que ha recuperado antiguas recetas y ahora las ha fusionado, así como la cocina pues, de autor o la cocina gourmet. Aparte tenemos en Cusco una gran ocasión de escuchar música andina, bailes regionales, y todo esto en un área tranquila y segura. Hay que tener los cuidados necesarios como en cualquier ciudad turística, pero hoy en día no supone ningún riesgo ni peligro el viajar o bien por cuenta propia o a través de una agencia de viajes con excursiones concertadas o en un circuito. Es imprescindible o importante tener en cuenta para un viaje a esta parte andina el tipo de ropa. A pesar de que estamos cerca del trópico, pues la zona andina tiene una particularidad y es que las temperaturas cambian drásticamente. Podemos estar por la mañana como mínimo con un jersey, a mediodía podemos estar en manga corta y pantalones cortos, pero en cuanto se oculte el sol hay que empezar a abrigarse y las temperaturas descienden pues, hasta llegar a los 0 grados, inclusive en las madrugadas. Las noches son frías y las madrugadas muy frías, ¿no? Otro aspecto importante es la aclimatación progresiva. Para quienes tengan pensado visitar esta área, siempre que se disponga de tiempo o tenga los días necesarios, será importante hacer dentro de su circuito la visita de algunos puntos que estén por debajo de la altitud de Cusco, que son 3.400 metros. Un punto ideal es Arequipa, que está a 2.200 metros. De hecho, la mayor parte de los itinerarios que van a más de 10 días, 12 días, inician el circuito por esta zona. Luego hay otra opción que es interesante, es en vez de llegar directamente a Cusco en un vuelo, pues hacerlo desde el lago Titicaca o hacerlo desde otro punto, ganando altitud progresiva en un servicio de transporte terrestre. Pero como la gran mayoría disponemos de poco tiempo, casi la mayoría de los programas pues, o llegan ya desde Puno o desde la propia capital, con lo cual hay que intentar de alguna manera, en cuanto se llega a altitud, pues tener una estancia más reposada al inicio, no tener tampoco comidas copiosas e ir adaptándose poco a poco. Una buena recomendación también tocando este tema es que se puede aterrizar en Cusco y directamente en un traslado privado situarse en la zona del Valle Sagrado, porque tenemos una diferencia de altitud entre los 600 y 800 metros que ayuda mucho a la aclimatación. Tenemos anotado aquí en esta diapositiva que no hace falta cambiar ahora a dólares, los euros son aceptados, el cambio paralelo, el cambio es permitido, no hace falta pasar por los bancos, las casas de cambio es lo más recomendable, aunque, como les decía, el cambio paralelo o el mercado negro es aceptado. Otro aspecto importante es para quienes van a hacer pernocte en el Valle Sagrado o en Aguascalientes para poder disfrutar de la visita a Machu Picchu primera hora, es muy interesante, muy importante o casi obligado llevar un carrión o una mochila o bolso complementario, porque los trenes no permiten llevar equipaje con más de 6-8 kilos. Entonces eso hay que tenerlo también como una consideración importante para la planificación. Si se viaja por libre o simplemente un cliente les va a solicitar los servicios sin las entradas a los atractivos, importante y recomendable adquirir el boleto integral, aunque también se puede elegir comprar según los sitios a visitar, pero resulta mucho más económico y sobre todo mucho más fácil por la gestión
comprarse un billete integral. Tasas de aeropuerto ya no se pagan ahora porque están incluidos en los vuelos internos, e igualmente al abandonar el país no hará falta pagar la tasa o el impuesto de salida que se pagaba antes. Las propinas en destino no son obligatorias, simplemente es a criterio del cliente. Los taxis es una recomendación importante, que coger taxis oficiales que llevan un sello o un distintivo en la parte alta y en la puerta, o dejarse recomendar por los hoteles quienes conocen y trabajan con determinados taxistas. Finalmente, recordarles que la electricidad son de 220 voltios y de clavijas planas. El ciclaje suele ser distinto, pero para una estancia corta no dañan los equipos. Teniendo estos comentarios, estas previsiones, lo otro sería cómo cómo programar la llegada a Cusco. Hemos hablado de que la materia prima para poder visitar el país es el tiempo. Cada vez el cliente acorta las vacaciones y, por lo general, si no tiene una media de 10 o 12 días que le permita previamente hacer Arequipa, Cañón del Colca o Lago Titicaca, el cliente hará, como en la mayoría de los casos, llegar a Lima, visitar la capital y continuar a Cusco. Actualmente hay 5 compañías aéreas que están teniendo alrededor de casi 25 o 28 vuelos diarios, con lo cual no supone un problema la búsqueda de espacios para los vuelos internos. Otra fórmula es el transporte terrestre. Cusco está conectada inclusive hoy en día con Puerto Maldonado por tierra, pero lo más usual es llegar o bien desde Puno por carretera, por tren, hay un tren de Perú Rail, Andean Explorer, o llegar inclusive, si se quiere, desde Lima con muy buenos autobuses, por buenas carreteras, en buses llamados semicama. Los circuitos, generalmente por la escasez de tiempo, se plantean en 4 días o 3 noches, o 5 días o 4 noches. ¿Cómo conocer esta zona? Pues hemos hablado que se puede hacer sin problema por libre, solamente concertando excursiones, o comprando un paquete turístico que incluya esta parte, ¿no? Si solo se quiere programar Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu, lo recomendable son 4 o 5 noches. Quien no tenga tiempo, o para un cliente corporativo que va a estar en la capital y quiera en el menor tiempo visitar Cusco y Machu Picchu, pues se necesita un mínimo de 2 noches. Una para llegar a la ciudad, el primer día llegar a la ciudad y hacer la visita de las ruinas aledañas y la parte colonial o histórica, y otro día para hacer todo el día la visita a Machu Picchu, y al tercer día salir de regreso. Pero lo ideal es una media de 4 o 5 noches, repartiendo 2 para Cusco, 1 para el Valle Sagrado y otra noche para Aguascalientes. ¿Cuándo es la mejor época para visitar esta región? Todo el año. Pero sí existe una fecha en la que, si alguien tiene la facilidad de poder mover o disponer de elección de las fechas, pues nuestra mejor época iría desde mayo hasta el mes de septiembre. Tener en cuenta que el verano europeo es el invierno nuestro y viceversa. Pero en toda la zona andina, hablando de Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, e inclusive Arequipa, Cañón del Colca, o en el norte, la zona de Huaraz o la Cordillera Blanca, al igual que en la selva, en la zona andina y en la selva, solo vamos a notar 2 temporadas, una seca y otra de lluvia. Esta temporada seca va desde mayo hasta septiembre. En octubre y noviembre empiezan las primeras lluvias, pero no impiden, no son tan continuas. Y a partir de diciembre y hasta el mes de diciembre y hasta el mes de abril, pues las lluvias se acentúan por las tardes. Pero, como les decíamos antes, es lluvia tipo tropical, de tal manera que en esta región todo el año hay sol y las lluvias se suceden por las tardes. No se cierra ningún monumento, ningún área natural
simplemente en el mes de febrero, por mantenimiento, se cierra el camino Inca, pero está abierto todo durante todo el año. Simplemente es una elección pues, de buscar una mejor fecha que otra. El destino, ¿para quién es recomendable? Pues viajar a esta zona es válido para cualquier perfil, sobre todo para los amantes de la historia, la cultura, como ponemos para el turismo activo, es un paraíso para quienes quieran hacer deportes de aventura, ideal para viajes de novios e inclusive familia con niños. Y por supuesto, pues los viajes temáticos, quien quiera empaparse sobre la cultura inca o inclusive con temas gastronómicos, místicos, pues da juego para todo. Vamos a visualizar un poco lo que vamos a tener en el área. Evidentemente hay que repartir los días para ver Cusco, las ruinas, las llamadas ruinas aledañas, Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara, por supuesto el Valle Sagrado, en la que hay 3 opciones para poder ver 3 áreas distintas y finalmente pues llegar a Machu Picchu. Aquí en el mapa podemos distinguir que llegaríamos a Cusco o bien desde el lago Titicaca de Puno, o bien con un vuelo de Arequipa, o bien de Lima, o inclusive en una conexión con vuelo internacional. Teniendo la previsión de la altitud, ya el cliente pues puede dedicarle los días, le podemos dedicar o invitar a que tenga pues un día para visitar el patrimonio de Cusco con las ruinas aledañas, otro día libre para que pueda callejearlo y pasear tranquilamente la ciudad, y luego hacer cualquiera de las opciones del Valle Sagrado que les comentaremos, o la modalidad de poder ver Machu Picchu, que también lo veremos más adelante. Por supuesto que Cusco, como les decía, es patrimonio de la UNESCO, tiene un atractivo enorme, sobre todo en antiguos palacios incas, conventos, iglesias, como estamos viendo en la fotografía. La Catedral de Cusco es un lugar infaltable en las visitas, tiene un museo muy interesante, al igual que la iglesia de la Compañía de Jesús, o el Templo de la Merced, o el Templo de San Pedro, y el Coricancha, hoy día el Templo de Santo Domingo, que quizás es el emblema arquitectónico más importante tanto de la colonia como de la época inca. Podemos también pasear por el barrio de San Blas, visitando el Museo de la Galería de Tarero Lave. Tenemos otro artesano muy importante, el señor Mendívil. Hay galerías de arte con pintura cusqueña, podemos también comprar souvenirs, dirigirnos a las calles que todavía conservan muros y empedrados incas, como la que estamos viendo en la diapositiva, la calle Hatum Rumillo con la piedra de los 12 ángulos. Por supuesto, interesantes museos, siendo el más recomendable quizás el Museo Inca, porque aglutina de forma muy esquematizada todos los altares incas y la posibilidad de ver también algún legado de alfarería o cerámica inca, ¿no? Pero, como veis, hay más de 26 museos en Cusco, en la que podéis, de alguna manera, si no se ha visto en la capital, por ejemplo, el Museo del Arco Herrera, hay una gran ocasión de visitar también un museo arqueológico en la ciudad de Cusco. Las ruinas aledañas es también otro tour que se vende de forma regular, generalmente por las tardes. Por eso recomendaría, siempre que sea posible, hacerlo por la mañana para evitar cruzarse con los volúmenes de gente que los visita por la tarde, siendo la más importante Sacsayhuamán, en la que todos los 24 de junio se escenifica una tradición inca que coincide con el solsticio de invierno y festeja la fiesta del sol, o el Inti Raymi. Comentarles, para quienes quieran ir en esta fecha, también hay que hacerlo con tiempo, porque hay bastante demanda, y que sepáis también que los precios tienen un incremento en estas fechas. Les comentaba antes que para el Valle Sagrado hay muchas opciones. Los tours o los programas que ya los tour operadores los tienen de alguna manera empaquetados o propuestos, hacen que se pueda comprar una plaza en un circuito compartido, y hay 3 opciones para poder elegir.
Una sería ir de Cusco, como vemos en el mapa, para pasar por Pisac y luego, si vemos aquí desde Cusco, partir a Pisac. Esta excursión visita el mercado, hace un alto en la zona de Urubamba para tomar alimentos y visita Ollantaytambo, un fuerte inca, conocida como la fortaleza de Ollantaytambo, que es una de las visitas obligadas en un tour al Valle Sagrado. Algunas propuestas hacen noche luego de esta visita en la zona del valle y otras continúan en el tren a Aguascalientes para tener la visita a primera hora de Machu Picchu. Esa es una de las propuestas del Valle Sagrado clásico. En esta propuesta, como les decía, se visita el mercado de Pisa, que es un mercado que no hace falta coincidir con martes, jueves o domingo, como ponen las guías. Eso era porque antes se juntaba gente para los tours o los pools o los tours compartidos. El mercado está todos los días, pero eso sí, recordar que cualquier mercado en el país en domingo tiene mayor presencia y mayor colorido. Este circuito, les decía que va al mercado de Pisac, pero no va a las ruinas de Pisac. Sin embargo, os recomiendo, y de verdad que merece la pena, si hay que pagar un plus o hay que hacerlo aparte, visitar las ruinas de Pisac. Situada en un enclave donde se divisa gran parte del valle y tiene una de las arquitecturas incas mucho mejor terminadas, merecen la pena de sobra. Como les decía, este tour termina en Ollantaytambo. Esta es una fotografía de una de las áreas de esta visita de esta fortaleza, que lo incluye también la otra opción que vamos a comentar, y es casi obligado la visita de este pueblo y ruinas, porque recordar que el pueblo de Ollantaytambo es la única población inca que no ha cambiado y sigue habitada desde la época de los incas, ¿no? La otra opción es el comprar una excursión o buscarse el paquete que incluya o el tour que incluya la visita del Valle Sagrado con Cusco, Chinchero, que en Chinchero es una comunidad indígena de mucha fama por los tejidos, pero se visita también una zona arqueológica porque aquí hace poco se limpió unas ruinas del palacio de Tupac Yupanqui. Y entonces se puede disfrutar de un mercado artesanal, si se coincide en domingo, de un mercado de abastos, que es muy interesante y de los mercados más auténticos, disfrutar de esta área arqueológica y visitar las comunidades. Esto se combina con las salinas de Maras, que estaría en ruta, luego el laboratorio agrícola de Moray, también les dan un tiempo para que puedan tomar alimentos y termina en Ollantaytambo, con la opción de o dormir aquí en Ollantaytambo o continuar a Aguascalientes también en el tren, en un trayecto de hora y media. Estas serían más o menos algunas vistas de este tour, como les he comentado, de Chinchero, el mercado artesanal o el mercado de abastos, visitar la comunidad donde muestran los tejidos, cómo elaboran los tintes, tintes naturales evidentemente, y también ofrecen el turismo comunitario. Ocasión también de acercarnos a sus tradiciones, conocer un poco de la cosmovisión andina y ese sincretismo religioso que está latente en las comunidades. Esta sería una vista de lo que es las Salinas de Maras, que es un paisaje casi real en medio del páramo andino, y por supuesto que el laboratorio de Moray, que es muy interesante, un paisaje muy curioso, donde los incas domesticaban en cada piso o nivel, iban adaptando a la altitud los productos que traían de la zona tropical. Entonces, esto termina también en Ollantaytambo y se hace o bien retorno a Cusco, noche en el Valle Sagrado, o continúa hacia Machu Picchu, hacia el pueblo de Aguascalientes, que es la opción que yo os recomendaría. Y la tercera propuesta, en la que no existe o hay poca oferta de tours regulares, pero se puede hacer en privado, es hacia la zona sur del Valle Sagrado, que hoy en día se conoce como la Ruta del Barroco Andino. Este circuito comienza con la visita de Tipón,
unas fuentes incas, precioso, una muestra del conocimiento de hidráulica de esta cultura. Luego pasa por Oropesa, que es que es una población que se dedica a la panificación, con muchos hornos de leña. Luego llega a visitar Piquillacta. Estas son ruinas pre-incas pertenecientes a la cultura Wari, y desde Rumicolca, que es la puerta o ingreso a la zona de Cusco, que también tiene mucho, aparte del legado Wari, tiene también de la cultura inca. De aquí se continúa y se puede elegir o bien la iglesia de Huaro, la iglesia de Andahuaylillas o la de Canicunca. No hacen dos, o se puede pagar un suplemento por hacer otra de las visitas de las iglesias, pero quizás Andahuaylillas es la que se deja fuera, porque cuando se viene la gran mayoría que viene de Puno, se utiliza el bus turístico que hace visitas en ruta, visita Andahuaylillas, ¿no? Con lo cual, pues lo ideal entre estas dos, entre Canicunca y Huaro, lo ideal sería visitar Huaro. Y esta es otra opción para visitar en el Valle Sagrado. Aquí vemos algunas fotografías de las fuentes de Tipón. Estamos viendo también el legado Wari, que luego fue de alguna manera también retomado por los incas en la zona de Piquillacta. Y por supuesto ver alguna de estas iglesias que, como veis, tiene un arte barroco. De hecho, Andahuaylillas es considerada la capilla Sixtina andina, con ese techo artesonado. Tiene un gran patrimonio de pintura cusqueña. Esta sería de la de San Juan Bautista de Huaro y, por supuesto, la de la Virgen Purificada de Canicunca. Finalmente, nos quedaría la propuesta de Machu Picchu. Veréis que hay una oferta amplia. Un cliente les puede pedir solo la visita en un full day desde Cusco, les puede pedir con noche en el Valle Sagrado o les puede pedir con noche en Aguascalientes. Yo les comentaba que una de las mejores fórmulas es partir desde Poroy. Para quien no tenga muchos días y tenga que ir y volver a Cusco, lo mejor es conseguir espacios desde la estación de Poroy, llegar hasta Aguascalientes, que son más o menos 2 horas y 45 minutos en tren, hacer la visita, que son 3 horas y media mínimo, y luego, pues por la tarde, retornar hasta este punto, hasta Poroy nuevamente y vuelta a Cusco. No hay muchas frecuencias de trenes desde Poroy, tendría que ir hasta Ollantaytambo. Son 2 horas de transporte terrestre y coger el tren bien en uno o en otro sentido y volver a combinar el transporte terrestre hasta Cusco. Esa sería la fórmula más rápida de poder ver Machu Picchu. Sin embargo, lo más recomendable es hacer cualquiera de las dos rutas, o bien con Pisac o con Chinchero, Moray y Maras, del Valle Sagrado, y quedarse a dormir o bien en el Valle Sagrado, en la zona de Urubamba, y al día siguiente hacer muy pronto por la mañana la visita a Machu Picchu, yendo con el tren 1 hora 30 minutos, subir media hora hasta el recinto, 3 horas de visita, un par de horas libres, y volver al final de la tarde para continuar a Cusco. O quienes han hecho, y les aconsejaba, hacer Chinchero, Maras, Moray, Ollantaytambo, irse a dormir a Aguascalientes, al día siguiente ver Machu Picchu y regresarse a dormir al Valle Sagrado con 1 hora y 30 nada más de trayecto de tren. Con lo cual, en una jornada en la que ha habido mucha expectativa, ha tenido que madrugar, el cliente ha tenido que inclusive caminar si ha subido al monte Huayna Picchu o al monte Machu Picchu, o a caminar a la Puerta del Sol, pues llega pronto a la zona del valle para descansar, y al día siguiente, en vez de regresar por esta ruta, se les traslada por esta vía, haciendo una parada en Pisac para llegar a Cusco. Con lo cual, esa excursión que no coge Chinchero, Maras, Moray, esa excursión que no hacía esta parte de Pisac, pueda de vuelta verlo y comparar que quizás hay más autenticidad en el mercado de Chinchero que en el mercado de Pisac. Repito, es una excursión que cualquiera puede comprar un asiento haciendo Cusco, Chinchero, Maras, Moray,
Ollantaytambo, luego irse a dormir a Aguascalientes, al día siguiente visitar Machu Picchu, regresar a dormir a la zona del valle y posteriormente al día siguiente volver por esta ruta a Cusco. Es la opción más completa. Interesante también comentar para quienes van a trasladarse a Machu Picchu que con tiempo prevean si el cliente os va a pedir la posibilidad de subir a este monte, que es el monte Huayna Picchu, o al monte Machu Picchu, que estaría del lado contrario, desde donde estamos señalando. Y les digo prever porque solo hay 200 cupos para un turno que empieza a las 7 de la mañana y otro turno a las 10 de la mañana. Antes, la verdad es que pocos clientes nos mencionaban esta posibilidad, pero desde que se ha restringido, parece que ha invitado a que la gente lo tenga en mente, ¿no? No obstante, recordarles que no es válido para cualquier perfil. Tiene una vía ferrata, pero para quien tenga vértigo, por ejemplo, es imposible, ¿no? De todas maneras, aquí en la estación donde empieza hay un control, hay una pequeña estación donde empieza el circuito, inclusive hay que firmar el consentimiento de que está haciéndolo el camino por decisión propia, ¿no? Esto se tarda 1 hora de ida y otra 45 minutos para retornar. Lo mismo se puede hacer para el monte Machu Picchu, que hay menos gente que lo requiere y es posible conseguir sitio. Digo porque hay que preverlo con tiempo, porque este ingreso se vende anexo a la entrada de Machu Picchu. Si alguien no lo ha decidido y aún habiendo espacio quiere concertarlo in situ, va a tener que comprarse otro ingreso a Machu Picchu para obtener el ingreso al monte Huayna Picchu. Entonces lo ideal es decidirlo. No es caro, de tal manera que si en un momento determinado desiste de subir, pues no se pierde mucho, pero sí que hay que tener en cuenta que la limitación de espacios y el hecho de tener que comprarse adjunto a un ticket de visita del recinto arqueológico, pues complica un poco el hecho de decidirlo in situ. Machu Picchu, como le decía, es quizás el plato fuerte del viaje, aunque no solo es lo que ofrece el país, es maravilla del mundo moderno y de hecho pues cada turista o viajero que pasa por el país no deja de visitarlo. La temperatura media es de 16 grados y como hemos hablado antes, la mejor época sería de mayo a septiembre, pero se puede ver todo el año. ¿Cómo llegar a Machu Picchu? Pues solo hay dos fórmulas, o bien con la categoría de tren que se elija y del lugar de donde salga, o bien de Poroy o desde Ollantaytambo, y la otra fórmula es o bien con el trek por el Camino Inca, que es un circuito de 4 días y 3 noches de tienda, o con el trek de Salcantay, que va desde Mollepata hasta Santa Teresa. Santa Teresa es una estación pasado a Aguascalientes, de tal manera que no llega, esta segunda opción no llega directamente hasta la propia Ciudadela Inca. Llega hasta esta estación de Santa Teresa y hay que regresar en sentido contrario hacia Aguascalientes, dormir la cuarta noche en alojamiento convencional e iniciar la visita del recinto el quinto día. Con lo cual sí que para un perfil de montañero, como pasa cerca del monte Salcantay, el feedback o el resultado es bueno. Para quien sea un apasionado de la arqueología, siempre preferirá el trek de Camino Inca, que tiene la limitación de espacios. Son 500 cupos diarios y según la temporada en que se elija cogerlo, hay que preverlo hasta con 5 meses de antelación, si es para desde junio hacia septiembre. El trek de Salcantay no tiene restricción y siempre es posible conseguir espacio. La otra fórmula para llegar o la opción o fórmula para llegar a Machu Picchu son por la vía de tren, y tenemos dos compañías que nos ofrecen cada una 3 opciones o categorías de vagones. Perú Rail, que tiene como la opción más económica el tren Expedition, luego la intermedia que usa la gran mayoría, que es el tren Vistadom, que tiene cristales panorámicos, y el tren de lujo, el Hiram Bingham. El único que opera desde Poroy ida y regreso es el Hiram Bingham. El Expedition y el
Vistadón tiene algunas salidas de por hoy, pero la gran mayoría de frecuencias desde Ollantaytambo. La otra compañía es Inca Rail, que tiene el premium económico como la opción más barata, el homólogo al Expedition, el siguiente sería la clase ejecutiva, como el Vistadón, y luego tiene un First Class o primera clase, que tiene cena incluida, no está a la altura en lujo al Hiram Bingham, pero puede ser una opción intermedia. Y luego, casi charteado, tiene el Inca Train presidencial. Algunas tomas o fotografías de cómo son los trenes. Les explicaba que hay que tener limitación con el equipaje, hay que siempre prever una pequeña mochila o un bolso o un carrión, porque, como veis, no hay soportes para el equipaje. Entonces hay que meterlos entre asiento a asiento o debajo del asiento. Por eso la limitación. La operativa para ver Machu Picchu, pues los trenes, quien va en un mismo día, arriba a Aguascalientes, ahí vemos llegando el tren. Hay que ir directamente en traslado peatonal, no hay transportes convencionales de taxi, ni siquiera con transporte alternativo de estos mototaxis, simplemente andando. Los hoteles envían a sus porteadores o la organización les prevé quién les cargue el equipaje y ya cogen estos autobuses, que es como un shuttle que se van llenando y van subiendo por esta vía en un trayecto de media hora para llegar a hacer la visita, que más o menos tiene una duración de 3 horas y media. Entre 3 y 3 horas y media. Entonces, esta sería la operativa. Quien llega por la tarde después de la excursión de Valle Sagrado, que les dije que es una buena alternativa, llegaría simplemente a hacer noche en este pueblo de Aguascalientes, que es un pueblo encantador, tiene hotelería de todos los niveles, y recién a la mañana siguiente coger estos buses que empiezan a operar a las 5:30 de la mañana para llegar el primer bus a las 6 de la mañana a la puerta del recinto, que es cuando se abre y se puede empezar la visita de la zona arqueológica. Evidentemente, quien lo haga desde Valle con los primeros trenes o desde Aguascalientes va a tener la gran ventaja de visitar el recinto sin la presencia pues, de grandes volúmenes de gente. Pero quien lo pueda hacer desde Aguascalientes tiene la ventaja de poder disfrutar de la iluminación de la ciudadela, que más se conoce como el amanecer. Pero en realidad es que el sol, más o menos sobre las 7 de la mañana, supera estas muescas de los montes que la rodean y el sol ilumina la ciudadela, ¿no? Ese es este efecto natural que se produce pues, sobre las 7 y 7:30, según la temporada, si es seca o la época de lluvia. Y aparte de disfrutar del recinto sin los volúmenes de visitantes, pues es un plus más poder verlo, poder ver este fenómeno. Este sería más o menos todo el área que se visita en el recinto. Este es el Monte Huayna Picchu. Esta foto está tomada de la parte alta, que la llamamos la Casa del Guardián. Y todo este circuito, toda esta visita, como les decía, se hace en un mínimo de 3 horas a 3 horas 15, 3 horas y media. Recordarles que para el Camino Inca hay que hacerlo con mucha antelación. Los grupos suelen ser entre 12 y 16 personas como máximo. Hay 500 cupos por día. Si se quiere pagar un porteador extra son $15. Los campamentos se sitúan en áreas donde el Instituto Nacional de Cultura los determina, pero sobre todo tener en cuenta que hay que cogerlo con mucha antelación, más aún si es para fechas de temporada estival aquí en Europa, ¿no? Como les decíamos, casi 5 meses de antelación, y para la temporada baja, pues con un par de meses si se hace entre diciembre y abril. Son 20 kilos que te portean y el resto hay que pagarlo aparte. La otra opción, como les decía, es el trekking de Salcantay. No hay problemas con los cupos, son 4 noches en tienda y 1 noche en alojamiento convencional. Evidentemente, estos no son los 2 únicos treks que hay en la zona, pero son los 2 únicos para llegar a Machu Picchu. Luego tenemos pues, trekkings como el de Lapua Usangate, Choquequirau, que es otra ciudadela inca preciosa. Tenemos Lares, donde se acerca mucho uno a las comunidades indígenas, o la de Quebrada de los Loros, que es por la zona de Chinchero, que antes lo hemos mencionado. También la zona del valle,
sea en una de las alternativas que comentábamos con Pisac y Ollantaytambo solamente, o la que hace más completa de Chinchero, Maras, Moray, siempre es posible dedicarle más tiempo, quienes quieran tener más tiempo en esta zona, o bien por libre o concertarles turismo activo, ¿no? Se puede hacer zipline, se puede hacer rafting, se puede hacer puenting, se puede hacer bicicleta de montaña, parapente a la delta, vuelos en globo aerostático, simplemente senderismo o cualquier otra actividad al aire libre. También se puede utilizar alojamientos alternativos. Les comentaba que están todas las cadenas y casi para todos los bolsillos. Hay alojamientos, hostales, pensiones, hasta hoteles de lujo como la cadena Belmont, que no hay ningún problema para poder acomodarle al cliente y darle la mejor opción según su expectativa y el bolsillo, por decir, a nivel económico, ¿no? Pero también surgen nuevas opciones, como el Sky Lodge, que es esta especie de cápsulas montadas en las laderas de los montes, o hacer actividades pues, de zipline o parapente, etcétera, ¿no? Pues es un poco darles ciertas pautas o ciertas alternativas para poder elegir la mejor opción para vuestros clientes. Muchas gracias.